Se ha cumplido una semana de los hechos suscitados en la Comunidad del Amor, en el municipio de Bavispe, en los límites de Sonora con el estado de Chihuahua. Hace una semana que ha sucedido una semana de esos hechos. Esta noche vamos a abordar este tema aquí en la mesa de pros y contras. Bienvenidos, yo soy Sergio Valle, le invito para que se quede con nosotros. Recuerde que este programa se transmite todos los lunes por la señal de Televisa Sonora a las 9 de la noche y después los sábados a las 9 de la mañana le retransmitimos esta misma emisión en la red estatal de Televisa Sonora. De lo que trataremos esta noche de poner sobre la mesa, o esta mañana si nos ve el sábado, son los efectos, son las reacciones, son las lecturas tan distintas que se han dado a raíz de este hecho lamentable, esta masacre que se registró en ese municipio, en el municipio de Bavispe. No vamos a abundar sobre la brutalidad con la que fue cometido este crimen porque ya está suficientemente establecida. No es el propósito de este programa. Sobre lo que sí pretendemos hablar en esta emisión es de la manera en que han reaccionado las autoridades locales, las autoridades federales, de la manera en que han reaccionado incluso las autoridades norteamericanas, porque hay que recordar que estas personas que lamentablemente fallecieron en esos ataques tenían la ciudadanía norteamericana, eran norteamericanos, por lo tanto esto provocó una reacción del gobierno de Donald Trump que vino a pegar acá de este lado. ¿Cómo ha reaccionado el secretario de Seguridad Pública, el propio canciller Marcelo Ebrard, la gobernadora Claudia Pavlovich, las autoridades locales, el alcalde de Bavispe? En fin, el propio presidente, ante todo esto, la Secretaría de la Defensa Nacional, muchas cosas que poner aquí sobre la mesa también, y hay incluso lecturas políticas que esto va teniendo a medida que van pasando los días. Evidentemente, la parte central, la esencia, lo más importante es, desde luego, que las investigaciones avancen y que avancen hacia encontrar a los responsables de ese ataque, a que se haga justicia a esas mujeres y a esos niños que murieron en ese ataque. Esa es la parte esencial, es la parte más importante. No hay otra cosa más importante que eso, y que las autoridades de los tres niveles de gobierno, o de los dos, estatales y federales, avancen hacia eso, que den un resultado ahí. Y que generen la certeza de que se hizo justicia, porque cada vez está permeando más la sensación de que el Estado de Derecho en este país es una broma, es un mal chiste. Sí, entonces tendrán que las autoridades que ir caminando hacia allá, pero hacia alrededor de todo esto ha habido una serie de cosas que será interesante comentar. Espero también compartir un poco de información de la que se está generando. Dice el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el lunes se declara que hay una persona detenida. Se sabe también que elementos del FBI ya están en territorio sonorense. Se sabe que ya intervino la FGR, cuando al principio habían dicho que le tocaba al gobierno del estado investigarlo. Pues ya agarraron todo, hasta la comunicación agarraron los de la FGR. Le doy la bienvenida a mis invitados en esta emisión de Pros y Contras. Jesús Ruiz Gámez, director ejecutivo del Diario Expreso. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias, Sergio. Un gusto estar aquí. Les agradezco mucho y que me hayan esperado esta explicación tan amplia. Soledad Durazo, académica, periodista. Hola, Sergio. Conductora de televisión también. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida. Sí. Jesús Moreno Durazo. Sergio, ¿cómo estás? Bien. Periodista, editorialista y también académico. Buenas noches, un gusto, un honor. Les agradezco mucho que hayan venido. A ver, ¿les parece a ustedes que han actuado? Ahorita vamos pormenorizando, pues, que han actuado correctamente las autoridades después de esta situación de lo de Bavispe? Jesús Ruiz. Bueno, partiendo en dos tiempos. La reacción inmediata, la verdad que a mí no me gustó nada el gobierno federal porque le dio un tratamiento político. Desde el momento en que el presidente, o quien haya sido, mandó a Marcelo Ebrard, se vio que la reacción del gobierno federal no fue exactamente por la situación de la inseguridad que se ha dado en ese hecho, sino que le dio un tratamiento político o diplomático. Es decir, ¿qué problema me va a causar desde el punto de vista de las relaciones que tengo con Estados Unidos? No es que esté mal que haya venido Marcelo Ebrard, pero creo que no debe haber venido solo. Es decir, aquí hacía falta la presencia de alguien que dijera, oye, esto causa indignación también en el gobierno federal y se está ocupando desde el punto de vista de la seguridad sobre el tema. Entonces, en una primera reacción, la verdad a mí no me gustó nada.
Que viniera primero el canciller, aunque no estaba mal que viniera, pero venía solo, pues, y eso implicaba o daba una lectura de que más bien de lo que trataban era de no hacer enojar al tío Sam. Exactamente, la verdad que eso fue, y eso a mí en lo personal no me gustó. Luego, en un segundo tiempo tampoco me gustó que el gobierno federal viera el caso como una papa caliente, porque en primera instancia, como ya lo decías ahorita en la introducción, pues trató de dejar todo el paquete a la Fiscalía del Estado de Sonora. Dijo, de más, hasta un boletín emitieron donde decían que en base a artículo, no recuerdo cuál, sí, pues esto no nos corresponde, y si dentro de las investigaciones se comprueba que hay participación del crimen organizado, pues entonces sí ya veríamos si ya nos metemos. Exactamente. Ahora no ha habido tampoco un comunicado oficial donde diga la Fiscalía, ahora sí agarró el caso, pero hoy en la mañana ya se comunica que la Fiscalía de la República se está coordinando con el FBI para las investigaciones. Entonces en eso estamos, en parte desinformación, parte el querer evadirse lo más posible en el tema, en primera instancia por parte de la Fiscalía General de la República. En el caso de lo local, yo creo que a mí me pareció muy atinada la reacción de la gobernadora Pavlovich cuando ella declaró que sí se necesitaba el auxilio del FBI para las investigaciones. Eso me demostró un ánimo de querer llegar al fondo de las cosas, porque lo mismo pudo haber tomado la actitud del gobierno federal, de decir, bueno, no está en mi competencia, pero lo voy a agarrar, y no lo agarra, y llevársela pues como se la llevaron las autoridades federales en principio. Entonces, hasta ahí creo que en primera instancia, como te digo, no me gustó la forma en que lo abordaron, de primero. Y luego, hasta el momento, ya pasaron 7 días, lo único que sabemos es por la declaración de hoy del secretario de Seguridad Pública Federal de que hay aparentemente 3 detenidos, pero no tenemos todavía ni la menor idea de cuál fue el origen de los hechos, donde murieron estas mujeres y estos niños de la comunidad mormona. Bien, estamos hablando de lo que ha sucedido una semana de los hechos de Bavispe, y estamos abordando a partir de cosas documentadas, de hechos documentados, es decir, tenemos declaraciones del secretario de Seguridad, declaraciones del presidente, del secretario de Defensa, de la gobernadora, del propio secretario de Seguridad Pública en el Estado, que espero ahorita nos podamos comunicar con él en el segundo bloque, y también de comunicados de prensa emitidos por la propia Fiscalía General de la República, en donde efectivamente, como dice Jesús Ruiz, la Fiscalía dice, le toca a la autoridad local, en principio, investigar, porque es facultad de la autoridad local. Entonces, ahí se queda. Después sale la gobernadora y dice, necesitamos que venga el FBI, le voy a pedir a la Fiscalía que solicite la ayuda del FBI, y después brinca el gobierno federal, Soledad, diciendo, ok, sí, viene el FBI, ¿no? Y nosotros vamos a coordinar. Y entonces hacen un lado a la Fiscalía cuando en principio pues, se habían prácticamente deslindado, porque eso era al final de cuentas ese comunicado. Puede ser que haya sido una actitud de cautela extrema del gobierno de la República por no caer en el, yo creo a estas alturas, mal pensado concepto de la soberanía, de que le cuestionaran la soberanía. Mira, sucede en lo personal y en lo público, evidentemente también. Cuando se trata de asumir que necesitamos ayuda, pues la pensamos 2 veces, máxime desde la cosa pública, porque puede ser una expresión de debilidad y eso no le conviene a un gobierno. Por un lado, creo que el hecho de que haya salido la gobernadora y que haya dicho necesitamos la ayuda, o yo sí voy a pedir la ayuda de la FBI, de alguna manera empujó al gobierno federal a hacer lo mismo o a sumarse a eso que originalmente había dicho que no le entraba. Hubo una reacción, y también creo que hay que destacarlo, hubo una reacción en principio de crítica hacia la medida o hacia la actitud asumida por el gobierno del Estado. Esas mismas críticas ahora están reconociendo como necesidad y que bienvenida la ayuda del FBI. Creo que es situación también que nos debe llevar a repensar el concepto de soberanía. Además, si tenemos la necesidad, porque nuestra capacidad
de inteligencia, de equipo, de lo que gustes, no alcanza para hacerle frente a una situación así, creo que lo más honesto, hablando de honestidad, es aceptar la ayuda. ¿Sí? Además, no nos hagamos. Hay casos que documentan la historia de la intervención de Estados Unidos desde hace mucho tiempo en nuestro país. Probablemente uno de los casos relativamente recientes sea lo de Camarena. Y más atrás, incluso el proyecto Mérida es aceptar la ayuda de Estados Unidos. Es eso, ¿sí? en esencia. Sí, pero independientemente de todos los señalamientos que podamos hacer a las autoridades o que debemos hacer desde espacios como este a las autoridades, creo que lo que aconteció hace una semana nos reta a como sociedad no perder la capacidad de asombro, porque cada vez estamos más cercanos a ello. Antes existían códigos, ya muchas veces comentado, ni con las mujeres ni con los niños, ahora ni eso. Entonces, a mí sí me gustaría que no perdiéramos de vista la necesaria actitud que debemos asumir de no perder la capacidad de asombro, porque cuando perdemos eso, Sergio, muchachos, creo yo, estamos ahora sí que encaminándonos hacia un estado más desordenado, Sin duda. más permisivo. Sin duda. Hablaba yo al principio también del Estado de Derecho. No se aplica la ley. Entonces cada vez más gente piensa que pues, no pasa nada al violar la ley y violan la ley. Cierro el bloque contigo, Jesús Moreno. Retomo, gracias Sergio, retomo lo último que decía el tocayo, que decía Jesús Ruiz. Hace 8 días de los trágicos hechos en los linderos de Sonora y Chihuahua, y es hora que no sabemos qué pasó. Es hora de que no sabemos bien a bien qué fue lo que ocurrió. Preguntabas tú al inicio por la reacción de las autoridades. Las autoridades literal y metafóricamente llegaron tarde. Llegaron tarde literalmente y llegaron tarde con una serie de enredos discursivos que poco a poco sobre la marcha han tratado de ir corrigiendo. Es el caso, y es el caso de, creo yo, de la gobernadora, cuando ante la presión y los embates de la propia familia Levarón, porque fueron muy críticos con ellos, hay por allí incluso una crónica, me parece que es de Pablo Ferri en El País, que llegó primero la prensa que las mismas autoridades. Sí, la familia llegó primero. Primero la familia y luego llegó la prensa y luego llegaron las autoridades. Sí. Hay una crónica donde Alex Levarón, ya reunidos en familia en una casa con la gobernadora, le reclama fuerte por qué llegaron primero ellos como familia que las propias autoridades. Yo desconozco si realmente la gobernadora haya dicho que porque los helicópteros no tenían gas o alguna cosa de ese tipo, gasolina para poder volar, lo cual me pareció, si es cierto, una declaración muy desafortunada, pero se dice también en esas crónicas que el propio Julián Levarón se levanta de esa casa y se va y los deja. Voy al corte y regreso para cerrar tu participación. Hay una respuesta que le dio la gobernadora ahí mismo, hay un audio que se difundió, lo manejamos aquí en Noticieros Televisa sobre la respuesta que dio, y efectivamente pues se manejaba la versión de que no llegaban porque no había combustible suficiente. Bueno, habría que aclarar ese tema. Estamos en la mesa de pros y contras, un corte rápido y regresamos.
Bueno, es la mesa de pros y contras. Estamos poniendo sobre la mesa en esta ocasión lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido, y debiera de haber sucedido en todo caso, a una semana de los hechos de Bavispe. Cierro la participación de Jesús Moreno para que no te quedes ahí con el bocio, amigo, y luego pasamos con el secretario de Seguridad Pública, que ya lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, decía, llegaron tarde. Con una serie de enredos discursivos, quisiera pensar, como dijo aquel, que fueron tropiezos tácticos, que por eso no pudieron articular muy bien una estrategia para poder llegar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La familia Levarón se apodera de la narrativa, no solo por la desgracia, sino que ellos empiezan a soltar los inputs de lo que pasó y ellos empiezan a tratar de explicarle a la opinión pública y a la publicada, que ya estaba presente ahí, lo que había ocurrido. Era muy fácil que se apoderaran de la narrativa. Sin duda, porque además le entienden bien. Por dos cosas, porque son las víctimas directas del hecho, primero, y segundo, porque ellos tienen una experiencia en ese tema. Sí, son activistas, son empresarios. Uno de ellos pues ya fue diputado, ¿no? Creo en el Congreso. Alex Levarón, Alex Levarón, que fue diputado en el Congreso de Chihuahua. Y víctimas de hechos parecidos. Y habían sido víctimas hace unos años de unos hechos similares, entonces no era difícil que se apoderaran rápidamente y efectivamente de la narrativa. Al final de cuentas, por la inaccesibilidad. Pero uno y dos, tiene que ver mucho, Sergio, la tardanza de las autoridades para poder articular un discurso medianamente convincente para explicar un poco lo que había ocurrido y sobre todo lo que iban a hacer a posteriori. Además, hay una cosa, vamos a ponerlo, no me vayan a sobredimensionar, ¿sí? Pero casi cualquier cosa que digan los Levarón en este momento, se las vamos a creer. Sí, la verdad. Pero también hay una cosa, ¿eh? O sea, era lógico que ellos llegaran primero porque estaban ahí a unos cuantos metros. Claro. Y la reacción de las autoridades, yo no sé cuánto hubieran estado. Si hubieran estado ahí dentro de 3 horas, digo, en 3 horas, que es lo que tarda un carro en llegar de aquí para allá, o 4 horas. Hay un pariente de los Levarón que fue entrevistado y que él dijo que le dijeron que no habían llegado porque faltaba combustible en ese momento. También se mencionó que el mismo grupo había cortado las comunicaciones. Sí. Bueno, se mencionó también esa parte, que después el presidente municipal de grupo delictivo. El grupo delictivo no podía comunicarse. Por eso aparentemente habría llegado tarde a las autoridades el reporte. Entonces, este familiar de los Levarón atribuyó esa declaración de la falta de combustible al secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya, que está en la línea telefónica, que le agradezco mucho que esté con nosotros en esta ocasión. Secretario, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes a toda la mesa de análisis y a tu auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Sí nos escuchó lo que estábamos comentando? Sí, escuché toda la plática. Adelante, entonces lo escuchamos, secretario. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, respecto al operativo o a las diferentes posturas o diferentes declaraciones. Bueno, respecto del operativo, había una declaración, la acabamos de comentar, de este familiar de los Levarón, que decía que usted había comentado que por falta de combustible no se habían trasladado a tiempo. Tenemos también la otra versión, una versión en el sentido de que usted fue de los primeros que se enteró y dio aviso a las autoridades más cercanas al lugar del hecho a que se trasladaran en lo que ustedes podían trasladarse, que estaban mucho más lejos. Mira, Sergio, es muy complicado hablar y contraponer alguna declaración de las familias de las víctimas. Sin duda. Yo me pongo en lugar de ellos y obviamente mi necesidad y mi prioridad será que inmediatamente sean atendidas las familias que fueron víctimas, ¿no? Y las personas que fueron víctimas, ellos estaban viviendo un momento muy complicado y es un poco difícil señalar o contraponer alguna declaración. En el tema de la gasolina, voy a ser muy específico. Estábamos hablando no de gasolina, estábamos hablando no de falta, sino que en la realización de la logística para mover el helicóptero, nosotros lo teníamos en el sur del estado, en un operativo que acababa de terminar con el aseguramiento de armas, vehículos y personas, y lo teníamos que trasladar. Cuando hay una evaluación que se necesita el helicóptero en ese momento,
El helicóptero estaba con un solo piloto, lo mandamos de Empalme directamente a Hermosillo para tener 2 pilotos y obviamente recargar la turbocina. Y además, en ese momento nosotros mandamos la pipa de turbocina hacia Bavispe para que también, saliendo de Hermosillo, pudiera el helicóptero hacer la movilización correspondiente en los operativos que se necesitaban. ¿Por qué? Porque es un helicóptero pequeño, no es un helicóptero de guerra, es un helicóptero que también no sale de noche. Cuando levantamos de Hermosillo, siendo alrededor de las 5:15 de la tarde, levantamos de Hermosillo rumbo a Bavispe, no hay una oportunidad o nos niegan el permiso por la obscuridad, es decir, porque es un helicóptero que no tiene permiso y no tiene las facultades para estar sobrevolando o volando hacia los diferentes lugares en nocturno. Es solamente esa situación. Sin embargo, siempre estuvo a la disposición, en el que si alguna vez se habló de gasolina, que no fue gasolina turbocina, Sí, es combustible, fue simplemente para integrarlo en la logística que se necesitaba. Nunca hubo necesidad de falta de gasolina ni de turbocina. Respecto, y paso al tema operativo, Sí. cuando nosotros tenemos la información sobre un enfrentamiento, que es la primera información, teníamos nosotros un estado de fuerza en Agua Prieta y no tardamos ni 5 minutos en evaluar para enviarlo directamente a Bavispe. ¿A qué hora recibieron ustedes ese reporte, secretario? Bueno, permíteme, si me permites, ahorita estoy aquí en el vehículo. Sí. Exactamente el primer reporte que tenemos respecto a un enfrentamiento, si me permites, Sí, dame un segundito. Sí, me espero. Sí. De ahí, sigo explicando, es ahí que también junto con Sedena no movilizamos de Agua Prieta a Bavispe de manera conjunta. Obviamente con la información posterior, casi de manera inmediata, que había lesionados civiles y desaparecidos. A partir de ahí seguimos trabajando de manera coordinada con las diferentes corporaciones y tratando de comunicarnos para conocer más detalles de los hechos con las autoridades locales. Estoy revisando aquí precisamente nuestras notas, me estoy orillando para ello y comentarles exactamente. Bien, estamos platicando en esta ocasión en la mesa de pros y contras con el secretario de Seguridad Pública, David Anaya, que está en la línea telefónica. Estamos aquí con mis compañeros, colegas periodistas, Jesús Moreno, Soledad Durazo y Jesús Ruiz, poniendo sobre la mesa todos los aspectos que sea posible poner sobre la mesa a una semana de los hechos registrados en el municipio de Bavispe. Le decía yo al principio y reitero en este momento que no pretendemos ni vamos a abundar sobre la brutalidad con la que se cometió este crimen, porque está muy clara, y tampoco vamos a abundar sobre hechos que tengan que ver necesariamente con esa investigación, pero sí hay una serie de hechos que están ya a la vista de todos. Hay una serie de declaraciones que se han dado, tanto de familiares, de integrantes de la familia Levarón, como integrantes del gobierno federal, la manera en que han reaccionado los distintos niveles de gobierno frente a un hecho de esta naturaleza, de esta magnitud que nos ha impactado a todos, que consideramos que vale la pena ponerlo sobre la mesa, porque en algún momento esto tendrá que servir de un durísimo, muy doloroso aprendizaje para nosotros como sociedad, como medios de comunicación. Si estamos haciendo o no estamos haciendo la tarea, si los gobiernos están o no haciendo la tarea correspondiente, hasta dónde pueden, hasta dónde se deben coordinar, hasta dónde se están coordinando. Ese es el propósito esencial de este programa a partir de esa tragedia, y está en la línea telefónica el secretario de Seguridad Pública, David Anaya. Se nos está acabando un poco el tiempo del bloque, pero pues lo podemos reponer al siguiente bloque. Secretario, ¿ya recuperó sus notas? Sí, aquí estamos. Bien. A las 14:06
es precisamente cuando tenemos el informe sobre los hechos, si no con toda la información, no de manera específica, pero precisamente es en esa hora donde el despliegue, no nomás de Agua Prieta, sino el despliegue correspondiente de nuestras fuerzas que estaban en este punto en Moctezuma, en este momento en Moctezuma, y una base de Hermosillo que se despliegan directamente a la zona, siendo la primera en la interrupción de las comunicaciones que hubo, siendo la primera base, la base que sale de Agua Prieta, que estuvo alrededor de 15 minutos atrás de Sedena en el desarrollo del operativo, que llegan y se comunican con su servidor para decir que ya habían llegado, que ya se encontraban, porque ya habían llegado, pero no se habían comunicado. Es así que a esa hora, alrededor de las 16:43, ya habían iniciado los operativos ya en la zona para la localización de los niños. Bien, ¿alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? ¿A qué horas fue? ¿A qué horas fue el atentado en todo caso, secretario? No, bueno, el atentado fue, según la información que se tiene, alrededor de las 9:30, alrededor de las 9:30. Entonces, Pero ¿sí cortaron comunicaciones? En la investigación eso lo sabemos, pero nuestra comunicación de unos hechos fue un poco antes de las 2 de la tarde, con una información donde había vehículos, otro tipo de vehículos involucrados, fue alrededor de las 2:20 o 14:20 horas, y es ahí donde nosotros ya habíamos desplazado nuestras fuerzas. Secretario, a mí me ha parecido muy lamentable la forma en que las autoridades se han tirado la bolita acerca de la responsabilidad sobre el atentado y la investigación del mismo. ¿Nos puede decir ahorita en este momento qué autoridad, si la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Federal, va a ser la responsable de investigar y de su caso responder a la demanda ciudadana que hay de que se esclarezcan estos hechos? Bueno, miren, en lo que es el momento, eso me gustaría platicarlo desde mi punto de secretario de Seguridad Pública, desde mi posición. Sin embargo, pues estarán las propias autoridades de las fiscalías para ello. En el caso de las investigaciones, la Fiscalía del Estado está viendo abrió la carpeta de investigación, y en este tipo de incidentes tan lamentables son carpetas que se procuran abrir también en las diferentes instancias, esto en el fuero federal, y ahí se comparte la información correspondiente. Tendrán que ser las dos fiscalías las que estén trabajando hombro con hombro para sacar adelante la investigación correspondiente, y nosotros, las autoridades, también las otras instituciones y corporaciones, ampliar e integrar la información en la que si fuimos primer respondientes o si integramos algún elemento, se van a integrar las carpetas de investigación. Secretario, tengo que ir a un corte. ¿Nos puede aguantar unos segundos en la línea? Sí, muy bien. Para que no se nos quede a media su participación. En la mesa de pros y contras estamos analizando el tema de lo de Bavispia, una semana de estos hechos. Ya regresamos. Bueno, pues yo voy ya al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Sigue en la línea telefónica el secretario de Seguridad Pública, David Anaya, y era el turno de preguntar a Jesús Moreno. Jesús. Secretario, buenas noches, gusto saludarlo. Igualmente, Jesús, buenas tardes. Solo preguntarle, ¿ya se pusieron de acuerdo? ¿Están trabajando con agentes del FBI? ¿Cómo va esa colaboración? Bueno, mira, Jesús, sí, entiendo que sí. Obviamente, y quiero ser muy puntual, esa información la tendría que dar la Fiscalía del Estado. Sin embargo, en esta participación en la que estamos todos, te puedo comentar
que ya están trabajando y están trabajando de una manera coordinada. Y bueno, esa es la parte que tenemos que esforzarnos en estos momentos. Y, secretario, ¿cuál es el estado de fuerza, como se le llama, con presencia en esa región donde se registró el ataque actualmente? ¿Y cuál era antes de que se registrara el ataque? Bueno, hay una gran diferencia, obviamente, Sergio, del estado de fuerza que se tiene en estos municipios, en estos municipios que se encuentran ahí en Bavispe. Se contaba con la autoridad municipal y en recorridos en ocasión, se llaman recorridos programados que se están realizando por parte de las diferentes instituciones. Pero en ese momento que sucedió, solamente estaba un leve, que es muy pequeño el estado de fuerza de la policía municipal. Ahorita se encuentra la policía estatal, se encuentra Sedena, se encuentra la Guardia Nacional y también la Policía Federal. ¿No había antes de esto presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, en esa zona, en esa región? Mira, en la zona que estaban más cercanos es Nacorichico, Moctezuma. Estábamos en programación de recorridos para esa zona y obviamente Agua Prieta. Obviamente la incidencia nos marca también la presencia en un estado de fuerza que no somos muchos, vamos a decirlo, y tenemos que realizar los diferentes recorridos que están programados en los municipios donde la presencia no es constante. Bien, ¿por cuánto tiempo más se mantendrá este estado de fuerza en esa zona del estado? Mira, yo creo que las investigaciones y obviamente la información que se tenga de campo nos va a orientar el tiempo necesario para permanecer de manera constante las 24 horas del día en esa zona, además de lo que tenemos que hacer y el trabajo coordinado, como así, no sé si, bueno, la información que les puedo compartir, los trabajos que también de manera coordinada se realizarán con las instituciones federales, tanto del estado de Sonora como con las del estado de Chihuahua. En las últimas reuniones que tuvimos de los dos estados, hay un compromiso de fortalecer en nuestras comunidades limítrofes el estado de fuerza, los trabajos necesarios para permanecer y darle la tranquilidad a nuestros ciudadanos. Otro tema, bueno, otro aspecto, que se cayó la comunicación a esas horas del ataque y que trataban las autoridades locales de comunicarse a la capital y que no podían. ¿Tienen ustedes documentado un hecho de este tipo, alguna situación de esta naturaleza? Bueno, en la acción nos queda claro, para cuando nosotros tenemos que hay un enfrentamiento, que no se hablan de civiles en ese momento, que no fue una vía de comunicación directa de Bavispe hacia nosotros o hacia otra institución, sino que llega a través de elementos que estuvieron en Agua Prieta y de ahí nos comunicaron hacia nosotros. Nos queda claro que hubo un lapso importante de falta de comunicación, de cobertura de la telefonía celular, que no nos podíamos comunicar directamente al lugar. Por eso les digo que la llegada... No había señal, pues. No había señal, no se encontraba la señal. Es así que en estos momentos sabemos y conociendo el terreno y en los lugares de ahí propio de Bavispe, sabemos en qué zonas específicas, que es a la altura, donde sí se encuentra la señal de manera constante, y en los otros lugares no es de manera constante, es de manera intermitente, pero en el lunes pasado sí sufrimos de esa falta de señal de cobertura de la telefonía. Bien, ¿no se sabe por qué? Hasta ahorita las investigaciones no nos han dado, mejor dicho, no tenemos esa parte de la investigación. Yo creo que también es una línea muy importante que se está trabajando y serán las autoridades competentes las que nos informen. Jesús Moreno, tenía otra pregunta. ¿Alguna decisión a tomar en este sentido particular, secretario? No sé, la posibilidad de algún teléfono satelital por municipio, sobre todo en las partes altas de la sierra. O sea, que después de esto, ¿qué lección queda para que en la medida de lo posible hechos de esta naturaleza no se vuelvan a presentar? Sí, precisamente es evaluar
también la posibilidad de hacer acciones y tener redundancia de la señal con diferentes antenas, no nomás las de propias que se tienen por parte de telefonía, y que podamos albergar otra consola u otra red que sea redundante del que se encuentre. Además de estas acciones que, como bien lo dices, sean a través de este tipo de red, a través de la red satelital. Bien, estamos aprovechando la disposición que ha tenido el secretario de Seguridad para hablar con esta mesa de pros y contras, así que Soledad Duras también. Sí, evidentemente inquieta, secretario, especialmente a pobladores de aquella región, que los hechos ocurrieron horas antes. Hechos se registraron violentos horas antes en Agua Prieta, después esto de Bavispe, posteriormente se registró algo por Yécora. Es decir, ¿qué está pasando en la franja fronteriza entre Sonora y Chihuahua? Como se dice coloquialmente, está muy caliente. Y desafortunadamente es probable que haya estado caliente desde hace tiempo, pero el desenlace que tuvo ahora con estos hechos de Bavispe, pues lo marcan de manera especial. ¿Qué está pasando entre Sonora y Chihuahua? Realmente es preocupante para la gente de aquella población. Sí, sin lugar a duda, en la franja, en la línea de Sonora-Chihuahua, por algún tiempo y por bastante tiempo ha habido enfrentamientos. Hoy estos enfrentamientos lamentables dieron un hecho en personas civiles, en personas que no debieron ser víctimas, de eso estamos seguros, y en el sentido de que es una disputa por las diferentes áreas lamentables del narcotráfico. Son disputas que se dan y que en el marco jurídico de nuestras instituciones y corporaciones tenemos que atenderla desde la raíz para atender y darle la tranquilidad también a nuestros pobladores de todas las localidades, porque no nomás es la parte norte, también tenemos lo que se dio lo que hemos estado con presencia constante en Bacadegua, Chienaco, Chico, en Yécora, y ahora movilizándonos un poco más al sur para estar trabajando y darle la tranquilidad a nuestra sociedad sonorense. Cerramos con Jesús Ruiz. Señor secretario, a mí me deja esta situación, me da la inquietud de que quizás la forma que hicieron los hechos me hace pensar que pudo haber sido cualquiera la víctima, pudo haber sido la familia de cualquiera de los que estamos aquí, de cualquiera de los que nos ven y nos escuchan. En ese sentido, recuerdo que las autoridades norteamericanas advierten a sus ciudadanos qué partes de México pueden visitar o no, qué partes de Sonora pueden visitar o no. ¿No es hora que también las autoridades locales nos prevengan a los ciudadanos sonorenses y nos digan, oigan, si tienen motivos de viaje para la frontera en aquel lado, no es conveniente? Si tienen viaje para el litoral, en la zona de Empalme, de Bacum, etcétera, no es conveniente viajar, y a qué horas. ¿No es hora de que ya nos prevengan? Alertas locales de viaje, tipo de las de Estados Unidos, pero para los lugareños. Sí, creo conveniente que se evalúen directamente esas alertas. Será una oportunidad de comunicarlo correctamente con nuestra sociedad. Creo que debe haber elementos muy específicos para lanzarlas, y cómo no, creo conveniente, tomamos la idea, Jesús, para que sea a través de alertas locales que podamos comunicarlo directo a los sonorenses. Secretario, yo le agradezco mucho estos minutos. ¿Algo más que quiera comentar? Sí, bueno, nuevamente, con la falta de comunicación y con la falta de comunicación y las oportunidades que hubo en estos momentos para quienes se comunicaron más rápidos que otros, esa es la variable de los hechos. Yo creo conveniente decirles que el Estado de Sonora, junto con las instituciones federales las más cercanas, se movilizaron. Inmediatamente hubo una alerta, o simplemente de alerta de no el hecho específico que ya lamentablemente fue la realidad, sino simplemente hubo un poco de información y desarrollamos los protocolos necesarios para atenderlos. Decirles también que está un estado de fuerza permanente en esta zona y que estamos trabajando
ha dado resultados que las autoridades competentes lo señalarán, lo divulgarán en su momento, pero estamos trabajando también de manera conjunta. Muchas gracias, secretario. Al contrario, gracias Sergio y gracias a toda la mesa. Muchísimas gracias al secretario de Seguridad Pública, David Anaya, que bueno, pues se dio. Lo aprovechamos buen tiempo porque pues era necesario, había muchas versiones, al final de cuentas de todo esto ya aclaró el tema del combustible, el tema de las horas, que era un tema también, el tema de los tiempos, que bueno, es mucho, desde las 9:30 de la mañana 9:30 hasta las 14:06. No, a las 12 es la hora que recibe el reporte y los operativos empiezan a las 4:43. El hecho se registra a las 9:30. A las 9:30. Horas después. Sí, a las 2:06 el primer recibe el reporte y a las 4:43 inicia el operativo. Empieza el operativo. Son casi 7 horas. Sí, entonces, por supuesto que sí estaba para aclarar todo esto. Sí. Me queda la idea de que lo que quiso establecer el secretario al final es, bueno, se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía en ese momento. Sí. ¿Estarían de acuerdo con esa conclusión? Inquieto más que de acuerdo. Sí. Inquieto más que de acuerdo. Me vuelvo al principio, creo que en eso estamos de acuerdo todos. Vimos una reacción tardía, una reacción a la defensiva de las autoridades, porque ya estamos acostumbrados a eso, ¿eh? La verdad es que sucede una situación y las autoridades lo primero que quieren es salir políticamente bien librados de la situación, ¿no? Lo que toca a la materia de seguridad, investigación y persecución de los delitos pasa a ser secundario ante la política, y eso hay que señalarlo. Y eso lo vimos, como decía, retrotraigo otra vez lo que mencionaba de la visita de Marcelo Ebrard, en un tratamiento político del asunto antes que en materia de seguridad. Y yo quisiera no irme aquí sin expresar que estas situaciones, Sergio y compañeros, suceden porque parece ser que hay, lejos de haber una garantía de seguridad en este país, parece ser que hay una garantía de impunidad que hace que estas bandas criminales lleguen a cometer estos eventos y estas situaciones tan atroces, porque pareciera que tienen una real garantía de impunidad, es decir, que no les va a pasar nada. Y es más, y muchos podrán incluso hasta criticarme lo que voy a decir, pero yo me pregunto, si dan con los criminales, ¿para qué va a ser? ¿Para agarrarlos a abrazos o a balazos? O para que los regañe su mamá, ¿no? ¿O para que los regañe su mamá? Fuchi, guácala. No, ese es el punto. Yo creo que una gran lectura que queda aquí de esto es el gobierno federal venía apenas saliendo del tema del Culiacanazo. Cuando aparece a duras penas iba saliendo del Culiacanazo. A trompicones y en medio tirando una serie de cortinas de humo, si golpes de Estado, si bots, si el hijo de Felipe Calderón, tratando de desviar la atención. Y viene el cuando avispazo. Viene primero lo de Agua Prieta, que fue muy duro, pero fue muchísimo más duro lo de Bavispe. Entonces, aquí la gran lectura que a mí me queda también, Sergio, es que el gobierno federal deberá revisar si su política de seguridad, la gran estrategia que ya ha explicado en reiteradas ocasiones el secretario Durazo, que va de crear la Guardia Nacional, que va de mejores salarios, que va de una serie de programas sociales y tal, si esa gran estrategia se sigue viendo salpicada por tropiezos tácticos, como él mismo les llamó, esto no va a llegar a buen puerto ni en el corto ni en el mediano plazo. A ver, hoy México Elige saca sus resultados y dice que el presidente de la República perdió 11 puntos en sus niveles de popularidad. 11 puntos, que es... Yo creo que es mucho. La aprobación. Sí, de aprobación. Sí, 11 pundos. Luego, producto de la última crisis de seguridad. Luego, ante la... pues es reciente, es de ahora, de noviembre, del 10 de noviembre. Sí, de noviembre. De hecho, hoy el lunes la publica. Es percepción de Culiacán y Bavispe, pues. Principal problema del país, ahí va, 37% de seguridad,
corrupción 19.4%, cuando al inicio de este sexenio era la corrupción. Ajá. El presidente López Obrador decía, el principal problema de este país es la corrupción. Lo sostenía, ¿sí? En sus conferencias, en todas sus declaraciones, y sobre eso iba, bueno, esa fue su línea discursiva en toda la campaña. Y ha permeado el discurso. Y lo logró, hizo eso el motivo del voto. Sí, en México. la gente votó por él porque iba a combatir la corrupción. No está mal, no está mal. Solamente que, pues, igual que Peña Nieto, esta es una percepción muy personal, con la pura observación, igual que a Peña Nieto al principio de su sexenio, cuando quiso poner sobre la agenda las reformas estructurales y las fotos con la oposición, etcétera, se lo comió el tema de la inseguridad, ¿sí? Peña Nieto en su momento, cuando arranca el sexenio, desaparece de su agenda el tema de la inseguridad cuando veníamos de la guerra de Calderón y de repente ya no existía. Al día siguiente que llega Peña Nieto ya no existía la guerra de Calderón, ¿sí? Eran sus reformas estructurales, etcétera, ¿sí? Y se lo come, pero se lo come de manera brutal la realidad de la inseguridad. Queriendo minimizar el tema. Sí, Eso lo minimiza. Es lo que intentaron, no les funcionó, como han estado queriendo hacer este gobierno también. Y pasa algo guardando las proporciones similar con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Su línea es por el tema de la corrupción, no por la inseguridad, de repente le brinca todo esto. Sí, pero ahí viene otra, y de acuerdo también con la misma encuesta que señalas. Para las familias, pregunta México Elige, ¿cuál es el problema principal? Y en estos momentos ya están refiriendo la economía. El billete. El 48.6% Con mucha razón, de la economía. Crecimiento cero. Es la tormenta que viene. Sí. Por eso no hay que desoír las voces que nos dicen que si el 19 estuvo mal, el 20 va a estar peor. Y evidentemente todos debemos tenerlo muy en cuenta y que pues el gobierno, yo creo que a veces le falta una dosis a todos, y no es la excepción, bajarle un poco a la soberbia y actuar un poquito con más humildad y sobre todo con la frialdad de los números, ¿no? Bueno, la realidad es que precisamente son esos números, pero no son los números de los muertos, son los números de la popularidad los que hacen reaccionar a los gobiernos. Y en ese sentido, si la opinión pública, la opinión de la gente empieza a ser contraria y se empieza a reflejar, es hasta entonces cuando reaccionan los gobiernos. Y eso lo hemos vivido con el PRI, con el PAN y con el Morena ahora y con todos. Sí, yo creo que al final de cuentas, cuando referimos a esa clase política, que la clase política son todos los que están en el poder. Claro. Son todos, los del PRI, del PAN, de Morena, de lo que queda del PRD, ¿sí? Y los demás partidos. Esa es la clase política y tienen una esencia, ¿sí? Tienen una carga genética y actúan igual. O sea, los de Morena no salieron de un laboratorio, pues salieron del PAN, del PRI, del PRD y se fueron a Morena. Entonces, seguramente van a actuar muy parecido a como actuaban cuando estaban los otros partidos. Y reaccionan, como dice Jesús, ahí yo estoy muy de acuerdo, en base a las encuestas populares. Jesús. Yo creo que ya lo hemos puesto en la mesa en varias ocasiones, Sergio. Si no se atina en la política, en una política de seguridad más acertada, y si no se crece económicamente y hay una mejor distribución del ingreso, no va a haber 4T, no va a haber cuarta transformación. Forzosamente la cuarta transformación, eso sí puede haber, T de cuarta sí puede haber. La cuarta transformación forzosamente deberá pasar por el combate a la inseguridad, por el crecimiento económico, por una mejor distribución del ingreso. ¿Ustedes creen que se le esté cayendo a la candidatura a su pariente, señor Durazo? Alfonso Durazo. Alfonso Durazo. Pues el presidente dice que lo vemos fortachón. fortachón. Lo ve fortachón. Fortachón lo Y ve. finalmente el candidato va a ser el que el presidente quiere. No, la verdad, O la que el presidente quiere. no se podía esperar otra expresión del presidente, ¿no? O sea, la verdad es que es su amigo, y entonces, pues sí, ni modo que dijera, pues sí. No, pues No, sí, ya se le ni modo cayó, que ni diga, modo, me sí, equivoqué. pues, pobrecito, ¿no? Sí. Pero la verdad que esto obviamente no le ayuda al paisano, ¿no? Pues evidentemente, pero pues al final de cuentas, lo decíamos al principio del programa, había que ir tomando todas las lecturas. Dejé esta parte para el final porque evidentemente pues era, te encanta la grilla. digamos, la menos importante, ¿no? Era la menos importante, ya nos quedan creo que 5 minutos de programa, entonces ver los efectos políticos que esto estaba. Encontraba yo algunas similitudes en el tema de Marcelo Ebrard y de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo es hechura de Luis Donaldo Colosio. Sí. Marcelo Ebrard es hechura de Manuel Camacho. Sí. Luis Donaldo Colosio, ya muerto, y Manuel Camacho, ya muerto, eran enemigos, se odiaban, se peleaban la candidatura a la presidencia que le tocó al final a Colosio, ¿no? Y entonces ahora, pues creo que no se llevan
O sea, No, para nada. se odian igual que sus ex jefes, ¿no? Sí, bueno, realmente a Alfonso Durazo no le debe haber gustado nadita que haya venido precisamente a hacer frente por parte del gobierno federal. Que Marcelo mandaron a Ebrard. Marcelo, pues. Claro. ¿no? Porque el Aquí, argumento de que Durazo estaba en el Senado, digo, ¿quién lo cree? Es que acuérdense que Ni al caso. se me vino a la memoria aquello que era el carnal Marcelo, y sigue siendo el carnal Marcelo, ¿no? Al parecer, sí. Sí, del presidente López Obrador. Ahora, a Sí. propósito de ese viaje de Marcelo a Bavispe, no sé si percataron, yo creo que sí, pero el general Luis Crescencio Sandoval en la crisis de Bavispe no se le ha visto por ningún lado. No ha aparecido por ningún lado. Bueno, no se le vio es por que, ningún es que es lado. eso, Es la Tocayo, cuestión fue internacional. fue el tratamiento político que se le quiso dar al asunto. No Lamentable. vinieron los No, generales, no no, vinieron nadie a hacerle. Lamentable. No, Vino el es que vino secretario de la Marcelo Defensa, para creo. mandarle un mensaje a Donald Trump y decirle, oye, estoy atendiendo Sí. la situación. O Sí, Donald eso Trump fue. pidió que viniera Marcelo. No, pues no. Sí, no sé. Pero sí, a final de cuentas creo que para la gente que mucha gente que ve este programa, la verdad que debe quedarle clara la situación de que hay partes en el Estado de mucho riesgo. Es Sin decir, duda. Sin fue duda. una situación allí que se dio, que pudo haber sido cualquiera que fueran pasando en camionetas de ese tipo, ¿no? Suponiendo que los atacaron precisamente confundiéndolos, que es muy probable que eso haya sucedido. Pero también Suponiendo como- sin conceder. Sí, pero también como lo dice el secretario, la otrora Suiza que teníamos nosotros ahí, que era muy visitado de Yécora, etcétera, nadie quiere ir para allá, Así ya, es. pues, ¿no? Ujú. Hay zonas también del litoral donde ya es muy peligroso moverse. Lamentablemente, y hay que decirlo así, no en un afán de criticar a las autoridades, que sí lleva eso, por supuesto, porque las autoridades están obligadas a darnos seguridad y darnos también vías de comunicación seguras. Pero también hay que decir la realidad de la gente, no vale la pena exponerse en determinadas regiones y en determinados horarios por el Estado. Sin duda, sin duda. Soledad. Sí, yo coincido mucho con Jesús. Hay que asumir que no estamos en una situación normal. Hay algo anormal y peligroso, sin duda, sin que esto nos limite ni nada, sino simplemente ser mucho más cautos. Hay que ser realistas, ¿no? Cautos, Hay sí. que ser realistas. Sonora es un estado inmenso, pues el segundo estado más grande del país. Y hay zonas no exploradas, por decirlo de la manera más coloquial posible, por la mayoría de nosotros. No así por ciertos grupos que se presume, según se desprende de algunas investigaciones, que sí exploran esos, Pero ¿por qué no esos decirlo, territorios. Sergio? Es que el Estado es muy vasto y hay vastas regiones sin ley en el Estado. Sí, y una sí. de esas es precisamente Sí. donde ocurrieron los hechos, que la ley pudo llegar a 7 horas después. Sí. Sí. Bueno, les pido una conclusión porque nos queda 1 minuto y medio o algo así. Sí. Conclusión, me duele, me lastima mucho esta imagen que estamos teniendo de Sonora, esta realidad que estamos presentando o que estamos viviendo en Sonora, lo de Bavispe, lo de Agua Prieta, lo de Yécora, los lingotes de este fin de semana. Es decir, ¿qué Sin está duda. pasando? Definitivamente. Sin contar el sur, ¿no? El sur del Sí, estado. me quedé en lo reciente. Yo creo que La doctora. el gobierno federal deberá, doctora, a ver. el gobierno federal, ya lo decía hoy lunes el secretario Alfonso Durazo, que hay 3 detenidos, que las fiscalías, la de Sonora y la Fiscalía General de la República, son los que tienen el tema. Yo creo que deberán, híjole, ya sé que no es asunto de prisas, ni de tiempos, ni mucho menos, pero sí cuanto antes enviar una señal de certidumbre y de que actuaron relativamente rápido, por lo menos para detener a los que cometieron la atrocidad en Chihuahua, entre Sonora y Chihuahua. Le hace bien a México, le hace bien a la región y obviamente le haría bien al gobierno dar una noticia buena en poco tiempo en materia de seguridad. Bueno, podemos criticar mucho al gobierno, pero también hay que vernos como sociedad. Decía Soledad al principio lo de la capacidad de la indignación, la reacción que tenemos. Mire, con todo respeto, yo vi que hubo una marcha ahora por el asesinato de Raquel Padilla, Sí, y que me parece muy bien que haga porque indigna, muy justo. pero no hubo sin una duda. reacción por los niños muertos allí, esa es la verdad. No. Hubo una reacción social, pero ha sido más una reacción de medios De redes. y de medios de redes con el Estado, pero no una reacción social sobre ello. Creo que también en ese sentido, como sociedad, debemos también reflexionar
en que tenemos gran parte de responsabilidad también de procurarnos un estado de seguridad. Estamos en un Sin momento duda. de normalización de la violencia que es muy peligroso. Bueno, Muy ve peligroso, los por disfraces supuesto. que usaron algunos niños el día de brujas, pues, para recoger dulces. De sicarios. Sí, sí, De- se disfrazaron del joven. Del joven de... Del joven liberado, Sí. sí, de sicarios, Así es. sí. Entonces, tenemos que hacer nuestra tarea como Y a sociedad. los niños los Ahí- visten los papás, ¿verdad? Y las Así mamás. es. Hay Muchísimas gracias. Un articulista nacional puso ahí, me parece Corre, rescatable. repetimos, Sí, o sea que la violencia era un medio y ya se hizo un fin en esta sociedad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta mesa de pros y contras. Les recuerdo, es los lunes a las 9 de la noche y en retransmisión por la red estatal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana. Yo soy Sergio Valle. Muchas gracias.